¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, regresando aquí al programa en vivo, me da muchísimo gusto saludarles y más hoy que tengo pues conversación con Tomás Morales, pues que nace en Cáceres, España, pero que de alguna manera pues ya es más mexicano que el mole y pues se ha logrado, digamos, eh, fundir, formar parte de esta maravillosa zona de Puerto Vallarta, allá en el Pacífico, donde ha elegido hacer su morada. Y pues sobre su trabajo, yo considero que pues el más importante está relacionado con la traducción de los textos históricos, de los textos antiguos del Buda, las enseñanzas del Buda, donde ha podido codificar de alguna manera el canon Pali, antigua lengua que él nos ha explicado que pues es una cápsula de tiempo, es una lengua que si nosotros tratamos de entender de dónde viene o que si es una raíz que está insertada en las lenguas indostánicas, pues ¿qué creen? Que no lo es. Realmente es una especie de cábala, una especie de lengua que fue creada precisamente para encerrar la verdadera enseñanza del Buda. Y esto también propone pues dos problemas importantes que si no se encuentra la clave para la codificación del Pali, pues es complicada una traducción fuera de aquellos nativos y obviamente que estuvieron en contacto con la tradición de manera directa. Así que este es un doble privilegio para aquellos que hicieron contacto con las primeras escuelas históricas antiguas que pues hayan conservado la repetición de los textos, pero también el acceso a la experiencia de lo que la enseñanza propone. Pero fuera de los que hablan el Pali, nacieron dentro de estos clanes, pues para Occidente y obviamente los diferentes intentos que desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX se han hecho para lo que podemos definir como traducir, realmente es un problema porque los equivalentes muchas veces no son. Pero Tomás Morales, que creen, ha encontrado con su talento y también con su ingeniería ya la codificación. Esto equivale mucho a lo que pudiera haber logrado Champollion de las características de los glifos egipcios, o Morozov de los glifos mayas, pues Tomás ha encontrado esa codificación de la paleografía, de esta maravillosa ciencia dentro de este canon Pali de las antiguas enseñanzas budistas. Hoy tiene más de 122 textos que han sido traducidos en varios idiomas y que por este signo de gratitud de lo que él ha recibido, pues él lo ha organizado, lo ha hecho texto digital, lo ha compartido a nivel mundial a través de las plataformas digitales de textos para poner al gran alcance masivo precisamente la enseñanza, la esencia del budismo, que es lo que platicamos siempre acá hoy. Pero hoy vamos a hablar sobre nueva conciencia porque estamos muy de plácemes porque vamos a construir un texto juntos en coautoría para revisar entre Tomás Morales y un servidor el fenómeno que el ser humano ha venido experimentando en el momento de ir transitando las etapas de la civilización, que es el efecto de esta maravillosa experiencia sobre la conciencia. Entonces, pues va a ser un texto que, por cierto, es inédito y que va a ir creando puentes entre aquello que se dijo y aquello que probablemente puede resultar un hilo conductor que nos va a llevar, pues obviamente, al origen del pensamiento el hecho religioso, del hecho de el conocimiento y, por supuesto, que hoy abre una ruta de reflexionar lo que hemos venido sosteniendo por generaciones y que quizá sea un producto de nuestra mente, que si no, sí lo es.
Así que Tomás Morales, muy buenos días, te saludo en Náhuatl, Kuali Tonali, me da muchísimo gusto conversar contigo esta mañana y muchas gracias antes que pase el tiempo para agradecerte este signo tan bondadoso de compartir un texto con un servidor, que por cierto te he de decir que sería el primero, que pues más que cuidar el texto, porque tú eres un gran escritor, más bien que podamos poner una buena flecha, una buena perspectiva para dejar una semilla, porque eso sería un propósito tan simple como ese, dejar una semilla, un punto de referencia para seguir reflexionando sobre esta maravillosa experiencia que es la mente humana. Tomás, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima allá en Vallarta? El Puerto calor Vallarta y... siempre se está bien. Sí, es maravilloso ese sitio. Oye, Por cierto, ¿sabes cuéntame lo que significa Jalisco en náhuatl? lo que significa co... Jalisco. Ah, Es una Jalisco. palabra, es un conjunto de tres palabras náhuatl. Sí, ¿No sabes lo claro. que significa? Bueno, la última sería locativo, es decir, el Sí, sí, lugar, el locativo, la un parte local, de co. sí. Y bueno, Hal podría ser lugar del agua o lugar donde está acendrada el agua por estar en la costa. No, Venga, Jalisco significa playa. playa, Sí, es lugar, superficie de arena, lugar de superficie de arena. Es sí, playa. Jalisco es sí. playa. Bueno, pues ahí está, Para claro, que pues veas. está justamente en el Pacífico. Justamente. Y cuéntame sobre para después saltar al tema de la civilización, para seguir reflexionando sobre el budismo de la esencia, ¿cuáles serían estos dos, tres ideas que constantemente el Buda repite a lo largo de su enseñanza para que logren un impacto en la mente interna, la mente subconsciente, y que pueda empezar a ejercerse integrando un concepto que ya deja de ser realidad para empezar a ser experiencia donde él está insistiendo para detener el sufrimiento, para lograr lo que se llama el despertar, Tomás? Sí, lo importante de esto es que el budismo es pura práctica. Sí, Es pura exacto. práctica, pero cuidado, es de verdad, es pura práctica. O sea, a lo que voy, son experiencias místicas. El budismo Sí, es pura mística. sí. Entonces, es una cosa curiosa. Tú puedes estudiarlo, ser un experto, lo que tú Sí, quieras, y no sabes de qué narices estás hablando, aunque tú creas claro. que sí sabes de qué estás hablando. Porque te falta la Entonces, experiencia, claro. no es que te hace falta, es que solo hace falta la experiencia. Porque cuando tienes la experiencia, ya sabes más, ya sabes mucho más de ese señor que se ha tirado toda la vida estudiando, porque lo estás viendo. Sí, Entonces es una cosa estúpida, porque lo de estudiar es que no vale para nada, de hecho. sí. De hecho, el Buda no tenía previsto de que su enseñanza le sobreviviera. Eso fue una historia que hicieron después sus enemigos encima. Es que no tiene sentido, o sea, A no se ver, puede explicar. acabas de decir que precisamente quien hizo la dispersión del budismo era su enemigo. Sí, el rey Ajatasattu, un mal bicho, intentó asesinar al Buda. Sí, El Buda tuvo un intento de asesinato y lo organizó él. Que le tiraron una piedra a su primo de Badatta, le tiró una piedra para ver si lo arrollaba y lo tiraba por un desfiladero y le hirió, le hizo sangre, además. sí, Y el rey Ajatasattu era el rey de Magadha, que Magadha en aquel momento era uno de los 17 países que había y sí. terminó convirtiéndose en el país más importante. De hecho, el rey Asoka empezó por ahí, en Magadha. Y Ajatasattu era hijo del rey Bimbisara, que era un gran amigo del Buda. Sí. Entonces, Ajatasattu asesinó a su padre para quedarse con el trono. Wow. O sea, era un mal bicho. Era además jainista, Sí. porque no sé si lo sabes, hay una viejísima historia de rencillas del jainismo contra el budismo. O sea, pero Ok, si viejísima. nos hablas de la naturaleza del jainismo, de dónde viene y qué propone y por qué esa confrontación tan clásica. Porque justamente el Mahavira, que es como se hace llamar, Niganta Nataputa, que es como era el tío que lo hizo, era coetáneo del Buda. Y básicamente el Buda se pasaba todo el santo rato humillándolo, dejándolo en ridículo, bueno, le destrozaba el sangha de vez en cuando y tal. Y los jainistas de ahí agarraron un odio cerril hacia el Buda y el budismo.
que se ha Porque él mantenido, conservaba cuidado, se ha mantenido hasta hoy. O sea, esa... los jainistas se levantan por la mañana odiando el budismo. Sí, O sea, pero así, o sea, eso, mira que son muy escrupulosos con no sentarse y matar un bichito que no ven. Pero ¿qué es el budismo? Pero a muerte. sí, Y además lo hacen en su trabajo. sí, ¿Tú conoces la editorial Kairos? sí, cómo no. Bueno, pues la lleva un jainista. Sí. Entonces, él me ha confesado delante de mí que solamente que los textos que él, del budismo que él edita son textos falsos. Punto. Pues sí, Esa es su contribución al jainismo. Editar textos falsos del budismo. Cuanto más sí, falso, mejor. sí, de alguna manera estas formas de poder realizar la experiencia de el despertar, pues son muy antiguas. Es un proceso que le No, esto es más corresponde. antiguo todavía. Así que la historia precisamente del libro es que me acabo de acordar una cosa que es interesantísima. ¿Te acuerdas lo del el famoso árbol del bien y del mal de Adán y Eva? Sí, claro que está en el Antiguo Testamento y que forma parte Sí, de sí, los pero tú, antiguos tú fíjate la textos idea. hebreos. Era la idea, y la idea es esa, además es esa. Porque el libro se podía llamar así, el árbol del bien y del mal. Sí, Porque ellos vivían estupendamente en contacto con Dios, sin ningún problema, etcétera, etcétera. Y hasta que les dio un día por comer del árbol prohibido, sí, que era el árbol de la ciencia. sí. ¿Qué pasa? Pues cuando el hombre come del árbol de la ciencia, pierde su conexión con Dios. Y Digamos esto es que lo que realmente ha pasado. cambia la experiencia de la unidad, más No, no, que... no, no, es que dejas, cuando el hombre se civiliza, se llega a lo que es la civilización, pierde todas sus capacidades, no las pierde, olvida Las todas sus olvido. capacidades que tiene de relacionarse con los dioses y con los espíritus. Y las sigue teniendo, porque es que además las seguimos teniendo. Lo que pasa es que no se ejercitan porque se han olvidado. Sí, Y es que es sí, curioso, ha sido la civilización lo que le ha hecho olvidar. claro. Y lo que utiliza el Buda precisamente para lo que es la práctica son esas cosas, esas herramientas que tenían los seres prehistóricos desde el principio de los tiempos. Porque la idea potente aquí es que te vayas a donde te vayas, la tradición que tú quieras, del indio más remoto, el negro más remoto, lo más remoto que tú quieras, todos hablan de espíritus y todos hablan de dioses. Sí, Ya no saben cómo hacerlo, cómo relacionarse con los dioses, pero todos hablan de lo mismo. Es decir, todos han tenido esa capacidad y la han ido perdiendo. sí. Jainismo es una doctrina que se genera en la India. Surge en el siglo VI antes de Cristo, que obviamente, como tú nos comentas, muy contemporánea de lo que fue la dispersión de la enseñanza del Buda por Mahavira. Él muestra que puede definirse el que no, para realizar este trabajo de transformación, no deberá centrarse esta práctica en ninguna expresión teísta o deífica o sagrada. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar un alma consciente hacia un estado de liberación que se llama moksha. Entonces, de esta manera, el triunfo de esta experiencia podría ser denominado Jaina, de ahí viene el nombre de conquistador, es decir, es un estado que se conoce como Shira. Eh, mi comentario para los que no tenemos la información del todo muy clara, el jainismo como el budismo están, digamos, de alguna manera conectados con esta antigua tradición del Vedanta, de los Vedas, puesto que si nosotros hacemos un análisis de estas culturas y textos son más antiguos que esta época del 600 antes de Cristo, Tomás, ¿es así? Que no, lo del Buda es completamente original. Y es original él y los otros 6 Budas anteriores. O sea, Sí, es que él ve las cosas como son y además rompe con todo. O sea, es sí, que rompe con todo. O sea, él sí, acaba con las divisiones de castas, acaba con las divisiones de sexo, acaba con todo. Es un revolucionario completo. sí, O sea, mientras que los demás sí mantienen una serie de historias que tienen su religión y todo lo demás. Este
va rompiendo, o sea, va rompiendo completamente. O sea, que A ver, aquí es, hay, el budismo no es algo que sea una derivación de, no, es un descubrimiento que hace el Buda. Pero es que eso, la gracia es que ese descubrimiento que hace el Buda lo sí, hace cualquiera que sí lo mire. sí, Pero sí. es que la gracia A además ver, es que las herramientas las tenemos todos. Lo que tenemos que sí, claro, aprender es a recordar cómo se usan. sí, sí, O sea, es decir, aquí no tiene que ver, porque lo que digo, no es una doctrina que tú te aprendas, no. sí, Tú es una práctica, que tú ves sí, las cosas y ya no te tiene que contar absolutamente nadie nada. Ya lo estás viendo. sí. Esto abre también una brecha interesante en el sentido de lo que viene siendo la civilización alrededor de las creencias. Pero aquí hay un dato interesante que me gustaría que nos regalaras un comentario. Suele suceder, suele ocurrir, que las mentes que se iluminan, por decir estas mentes que tienen una interconexión de manera trascendente, generan modelos que se parecen entre sí y que van generando de alguna manera prácticas y que después esas prácticas para alcanzar estas experiencias que ellos tienen en diferentes épocas, en diferentes lugares del planeta, se van convirtiendo en religión y tradición, justamente qué paradoja tan grande, rompiendo con esta enseñanza original. Y me refiero a Osiris y los procesos del retorno al sol, que es Ra, me refiero a Confucé y de cómo todo este maravilloso modelo del Tao ejerce esta práctica, otra vez práctica, para volverse a reconectar con la, digamos, con la fuente, con la inteligencia suprema. Y lo mismo pasa con los asirios, los babilonios y los caldeos a través de Or Mazda o Mazdasda, que sería como la fuente original a través de los diferentes personajes que sostuvieron esta experiencia de conexión y vuelve a repetir el fenómeno en una especie de renacimiento, un renacimiento que está sí relacionado con una resurrección. Y este modelo se va trasladando por generaciones, está narrado en el Antiguo Testamento por estos grandes personajes, pero también pasa en Mesoamérica con personajes que se narran en sus antiguos textos del Huehuetlactoli, por ejemplo, en Teotihuacán, se hablan de estos dos grandes, de esta gran dualidad, Oxomoco, Zipactonal, hablando precisamente del personaje serpiente emplumada, que logra transformarse y además con un par con el manejo de los cielos, que es Venus, con toda la mecánica celeste, por cierto. Así que hay un empate, hay una correlación entre el mecanismo de los cielos y el mecanismo de esta gran transformación, porque se sucede que cuando el ser humano va alcanzando cierto nivel de conocimiento y de conciencia, tiene que ir comprendiendo cómo va la mecanicidad de los movimientos del sistema solar que nos rigen. Y después, como este modelo de Nanahuatzin en Teotihuacán, 400 años después, surge otro personaje con las mismas características, pero ahora se llama Seacaltopiltzinquetzalcóatl. Y lo mismo pasa en la zona maya en relación a otro personaje similar, y también es llamado Cuculcán, serpiente emplumada. Y lo mismo pasa en el Perú, que también es este maravilloso personaje que es Viracocha. Entonces, pareciera ser que hay un fenómeno humano con Universal. características cósmicas. No, pero es que te voy a explicar por qué, porque el mecanismo es muy simple. Ahí está. Pero Es- sí es una constante, sí, Tomás, en sí, todos sí, sí. ellos. Es la constante de cómo cargarse algo que funciona. Ahí O está. sea, el asunto es, cuando todos lo hacemos, tú imagínate que hacemos algo, todos lo hacemos, todos estamos fenomenal, ¿vale? Cuando todos lo hacemos y todos estamos fenomenal y todos estamos liberados, aquí todo es estupendo, ¿ok? Aquí no hay sacerdotes, no hace falta nada. Aquí Exacto. no hace falta religión. Sí. Aquí cada uno ya se relaciona con todo lo que se tiene que No relacionar. hace falta ni mito, ni rito, ni creencia. Nada. Pero ¿qué Nada. sucede? Cuando empezamos a perder la capacidad de hacerlo, Sí, nos acordamos del último que lo hizo y lo sí, divinizamos. sí, Ese lo hizo. Una sí. cosa que podías hacer tú y a ti se te ha olvidado cómo se hacía. Directo. Entonces, a ese se le ritualiza, se le hace Sí, Dios.
Y entonces sí, empieza a meter todo tipo de historias. Y ahora hay que sí. estudiar no sé qué, hay que estudiar no sé cuánto. Cuando no hay que estudiar nada. Es lo contrario, porque esto no hay que estudiar nada. Sí. Son ejercicios muy simples que lo que nos hacen son capacidades que tenemos los humanos, es que las tenemos. Además están Lo ahí en curioso, lo curioso glándulas, es súper sencillo, los está tenemos en el todos. cerebro, está en nuestra Sí, estructura. sí, nosotros tenemos la capacidad tanto de conectarnos con los dioses como conectarnos con los espíritus. Con los espíritus de verdad no merece la pena, porque es un asco. Pero con los dioses sí. Y sacar la sabiduría de los dioses. Pero es que es súper simple. Y lo que no tiene sentido es ponerte a estudiar sabiduría humana, que es una Sí, porquería, porque sí, no entiende, porque sí. el problema Son gordo es que simplemente interpretaciones. no son ideas que tú tienes de cosas que no sabes de qué van y tú te crees cosas. Por ejemplo, o sea, lo que es la realidad como tal, porque es que aquí no estamos hablando de nada extraordinario, estamos hablando de lo que es la realidad. El problema Sí, es que nosotros no tenemos conexión por las buenas, no tenemos ojos para ver la realidad. sí, Porque lo que nosotros vemos lo estamos fabricando nosotros, lo que oímos lo fabricamos nosotros. sí, Nosotros sí, tenemos una representación de realidad que nos creemos nosotros, sí. pero es que Es eso como no es la si, realidad. es como nuestra mente se está retroalimentando a sí misma, a sí Sí, tú misma, mismo a te sí estás misma. haciendo una película y tú te crees Sí, que es sí, la sí. película, tú tienes otra película, hablamos cada uno en la misma película como si estuviéramos en una película y esa no es la realidad. Son representaciones de Es cada como uno. vivir dentro de una película que vas a ir a ver al cine y te Sí, instalas sí, dentro de estamos la viendo toda película. la película, pero eso no es la realidad. La realidad no tiene nada que ver con eso. Y es que lo curioso es que esto engancha con el único, bueno, para mí hay dos filósofos que merecen la pena. Uno por la forma que vivía, Sí. que es el cínico Diógenes, que me encantaba. Diógenes. Sí, sí, ese le cantaba las verdades a todo el mundo y le daba igual. Y otro que la verdad es que lo considero que ha llegado hasta un sitio importante, que es Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que dijo una cosa que es importantísima, que se cargó el positivismo. Lo importante es lo que no podemos pensar. O sea, lo que podemos pensar no vale para nada, porque lo que podemos pensar es nuestro mundo. Y no Exacto. podemos ver nuestro mundo dentro del mundo, es imposible. Entonces, lo importante es cuando te sales del mundo, lo importante es lo que tú no puedes pensar. ¿Qué Exacto. sucede? El hombre, cuando pierde la capacidad de salirse del mundo, se piensa que llenando la habitación de basura, porque toda la ciencia es basura, y luego Sí, te lo demuestro, se sí, piensa que así consigue algo, y lo que tiene sí, es pues como pues el síndrome de Diógenes, basura metida en casa y no sabe nada. Cuanta más basura tiene, sí, se piensa que sabe más y es mentira. sí, Más liado está y más desconectado está en salirse. No te salte, no sí. salte, que desde aquí no ves nada. Y Y eso te es digo, justamente lo que yo te envuelve. digo, tú hazte una Ujú. idea, fíjate una cosa. Vale, Toda la ciencia se basa en la física. De hecho, la física es la reina de toda la ciencia. sí, ¿De acuerdo? Bien. Oye, el tiempo no existe. El tiempo no existe. O sea, directamente el tiempo no existe. Es una percepción que nosotros tenemos y que nos organicemos con esa percepción como nos da la gana. Hay sí, gente que ha querido decir que es una dimensión, que es una magnitud. No existe. El tiempo no existe. sí, Pero la gracia del tiempo es que el espacio y el tiempo están interconectados. Si el espacio no existe, el tiempo tampoco. sí, Y si no existe el espacio y el tiempo, no existe la velocidad. Y si no existe la velocidad, no existe la masa. Y si no existe la masa, no existe la fuerza. ¿Me sí, entiendes? O sí, sea, todas las dimensiones físicas son cosas que nosotros nos hemos inventado para que esto más o menos funcione, pero no tienen base real. ¿Me entiendes? sí, Quiero decirte que toda la base de la ciencia se basa en cosas que hemos quedado que es así. Y de sí, hecho la por ciencia funciona supuesto. así. Porque hoy dice una cosa, mañana dice lo contrario y pasado mañana otra historia. Porque estos son verdades que te duran 10 minutos. Porque Sí. son mentiras, básicamente. Bueno, tan es así que tiene que ver con un fenómeno de percepción. Resulta que el telescopio James Webb, uno de los más importantes instrumentos de eh, percepción y de De cotejo, observación. de observación del universo, está presentando paradojas para los científicos, presentando fenómenos que podrían cambiar precisamente los protocolos de lo que tú dices, de los planteamientos de la física, ya que no es newtoniana, ya que no es lineal y que ahora ya es de Planck,
y que ya es cuántica, es decir, de todos estos. Si la realidad es informática, es pura Exacto. información, lo que hay fuera son condiciones, no es más. Todo lo que hay Sí, fuera son condiciones. sí, y entonces lo que observa el telescopio abre una enorme cantidad de paradojas en el momento de observarse los fenómenos que, como dicen los científicos, eso no debería de estar ahí y sin Ah, embargo no, sí no, está. sí, sí, para ellos la realidad no debería estar. O sea, eso, ¿Cómo aquello dice que la verdad no te estropee un buen titular? ¿Vale? sí, exacto. Que la Entonces, verdad no te estropee, que los hechos no te estropeen un buen titular. exacto. Entonces, como inició esta conversación que me gustó mucho como lo planteas, es que la civilización finalmente es una expresión de la experiencia de un No, no, puñado es de. la expresión de la ignorancia humana. Por eso, llámale como quieras, Sí, es sí, una no, es cuestión de que el palabras. problema está que cuanto más ciencia metas, Sí, más ignorante se vuelve el humano. Y la sí, prueba está que los chavales, si te has dado cuenta, los últimos estudios, ¿sabes? sí, Estos que son nativos digitales, no saben sí. leer, no saben escribir, no saben hacer algo con un canuto. Pero No son tampoco no capaces de saben, pensar, no, no no son saben capaces de nada. pensar, sí, no saben pensar. Nada, ¿para qué? Y cuanta más civilización tengamos, al final vamos a ser como una especie como de gusano así haciendo club, para que si Sí, queremos comer, pum, si queremos sí, cagar, o pum, si queremos dormir, se acabó. sí, Ahí, es decir, cuanta más civilización, peor nos vamos volviendo. sí. Porque es un tremendo resorte de manipulación, es No, un. pero es que es muy cómodo no tener que pensar cuando ya te lo hagan todo hecho. Es muy cómodo no tener que andar si te lleva alguien o te lleva un Sí, coche. Es muy cómodo, claro que es muy cómodo. Pero claro, ¿en qué te conviertes tú? en nada, ¿Conviertes en qué? ¿En un inválido mental, así físico, es, moral? Te conviertes en una porquería. Entonces, ¿qué sí, pasa? Si eres tú el que te tienes que iluminar, eres tú el que tienes que hacer el ejercicio, estás perdido. claro, Porque aquí no te va a salvar nadie, te tienes que salvar tú. así es, así Entonces, si es. te tiras en manos de la ciencia, la civilización, la jodiste. Así. Muy bien, bueno, vamos antes de hablar del texto que estamos atreviéndonos a hilvanar juntos durante las próximas semanas. Eh, Cuéntanos sobre cómo van los textos, en qué plataforma los podemos obtener, cómo nos recomiendas adentrarnos en la lectura, en cuál de ellos para irnos ensimismando en lo que el Buda compartió y cómo podemos hacernos de ellos. Vamos a ver. Primero, están en 12 idiomas. La colección española tiene 22 tomos, porque ahí he respetado los libros tal como venían. Hay algunos libros muy pequeñitos, como el libro de los 11 del Anguttara Nikaya. Pero bueno, en español, ya te digo, son 11 y son 4 colecciones. La colección de discursos largos, que es la peor de todas, hay muchísimos discursos falsos. Luego está la colección de discursos intermedios, que Sí, tiene cosas muy interesantes. sí, La colección de discursos entrelazados, que es lo básico, es la esencia del conocimiento del Buda, sí. pero además en plan puro. Es una colección de libros místicos absolutamente impresionante. Yo creo que es lo más lindo que se ha escrito en la vida. Y luego está una colección que es de discursos que están organizados numéricamente, que son 11 el libro de los 1, de los 2, de los 3 hasta el libro de los 11, y interesante solamente el libro de los 8. Básicamente, si alguien quiere acercarse a ver lo que decía el Buda, el Samyutta Nikaya, que en español son 5 tomos, Sí, que es el libro con versos, que es el sí, primero. sí, El segundo es el libro de la condicionalidad. El tercero, el libro de los factores de aferramiento de la existencia. El cuarto, los 6 campos de los sentidos. Y el quinto es el gran libro. sí, Son Juntos son como 56 pequeñas colecciones de sí. cosas que tratan de un tema. Y hay Ahí está bien de apareciendo todo, ya con en la pa- ya bien decodificado, ya se entiende. O sea, si tú ahora agarras a cualquier erudito por ahí que ha traducido del Pali, tú tienes un sutta de Buda y no te enteras lo que está diciendo. Es que lo lees y no te enteras, básicamente. Pero con la sí. traducción que yo tengo hecha, con la decodificación, lo entiendes perfectamente. O sea, y además la misma cosa la vas repitiendo de diversas formas para que no te quede absolutamente ninguna duda. Y Sí. leyendo eso sabes perfectamente lo que decía. A Luego, ver, eso sí, luego lo tienes que ver tú, lo tienes que hacer la claro, claro, práctica, pero ahí lo lo estás tienes. viendo.
lo Y no tienes que, necesitas que nadie te cuente, ni te explique, ni te dé comentarios, ni de nada, porque está perfectamente claro y además contundente. Y en el Sayuta Nikaya no hay ningún, que yo sepa, no hay ningún sutta falso, que ya es difícil, porque son estos, con el tiempo les gustaba meter país sutas para meterse con las mujeres, bueno, o sea, metían tralla país, que además se ve que no están dentro de la estructura, que no siguen la forma, porque te digo que esto sí, es como un sudoku, que sí, todo está entrelazado, y se ve que hay algunos pegotes metidos, y dice, pues no, y claro, pues dicen cosas no, para ahí que no no tienen va. sentido. Muy bien. Entonces, compártenos un par de conceptos o frases o tres en las que tú consideras que al momento de repetirse nos están dando semillas de integración para la experiencia. Mira, fíjate, para que te hagas una idea, el libro de la condicionalidad te viene diciendo que todo está condicionado. Al Todo estar está todo está condicionado. condicionado. En el samsara todo está condicionado. De hecho, el samsara es el conjunto de todas las cosas que están condicionadas. Sí, Eso es una idea potentísima solamente con que la reflexiones. Si todo está condicionado, no hay libertad. sí, O sea, tú empiezas el universo, tú tiras los dados y estarán dando vueltas, pero los dados van a ponerse como se tienen que poner. No se pueden cambiar. Es decir, no hay libertad humana ni nada que se le parezca. O sea, eso es lo que hay que entenderlo primero. Al estar todo condicionado, lo que hay que darse cuenta que es lo que es solamente el sufrimiento, es darse cuenta de que estás participando en una película en la cual tú no tienes nada que decidir. Eres un joyo esclavo, o sea, trabajando de actor en una película que tú no puedes moverte ni como quieras. Entonces, cuando eres consciente de eso, vamos, la insatisfacción es absoluta, porque no hay libertad. De hecho, entiendo yo que el Buda es el individuo más libertario de la historia, porque rompe con la condicionalidad, precisamente, esa historia. Romper con la condicionalidad. Eso no lo hace nadie. Esa es una. Una, El segundo otra, libro otra pregunta sería relacionada con esto. Estos procesos son humanos, son universales y son por lo universales, tanto porque no solamente es para humanos, también para le, devas. le corresponde a el pensamiento de cualquier personaje que estuviera eh, surgiendo de una cultura hinduista, mexica, contemporánea, ¿Qué cristiana, tiene que es decir, ver? le Si corresponde a las cualquier cosas ser están humano. condicionadas, no es de mexica ni es de nada. O sea, ¿por qué las matemáticas funcionan? Porque lo que están describiendo es una condicionalidad. Sí, Si esto, es por esto, y es por esto, y es por esto, y es por esto. ¿Me sí, entiendes? O sea, sin condicionalidad, tú no podías hacer una fórmula, o sea, no podías desarrollar una fórmula porque en un paso al siguiente podría saltar a cualquier cosa. ¿Ok? claro, Es decir, las matemáticas funcionan por eso, porque lo que describen es una condicionalidad. Y la base de la matemática es la lógica. Y sí. la base de todo es la lógica, que es la gracia de esta historia. Tomás, Y la ética se basa en la lógica, sí. no, Entonces, no en las costumbres. tu visión sobre este modelo, que ya queda bien claro que es universal y que también es atemporal porque le corresponde a una estructura del ser humano que le fue ocurriendo a varios seres humanos en la historia del desarrollo de la humanidad y quien lo alcanzó, pues gozó de estos privilegios y alrededor de ellos, pues generaron fenómenos que con el tiempo se convirtieron en un referente y en una forma de pensar y en una civilización, y esa civilización envuelve paradójicamente la enseñanza original No la envuelve, la entierra. la entierra y se pierde. La Esto entierra, encima le pone una lápida, le hace una iglesia, le pone un dios, lo pone en fiesta, le no sé qué, pero ¿qué hace con la verdad? Enterrarla. la entierra. ¿Eh? Y esto es bien interesante porque aquí Te lo viene, digo porque el libro realmente va a tener mucho jugo precisamente por eso. bueno, ahí vamos al libro, pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿cuál es tu visión en términos de que si esta experiencia humana, antigua, universal y que le corresponde al hombre, será de alguna manera eh, liberada, puesta en alcance y pudiera detonar en el ser humano cualidades mejores como civilización, como cultura, como
No, no, que va, que va, que va, que va. Esto no, esto es lo contrario. Esto es todo lo contrario. O sea, la gente que se libera se convierten en unos pasotas totales, les da igual todo. Sí, Como si se hunde el mundo. O sí, sea, lo relativizan todo, ven las cosas como son, les da igual todo, sí. todo. O sea, tú Pero sabes lo entonces que dice, aquí hay es eso, es que les mecanismos, da igual, o sea, sí, totalmente, les da igual. sí, sí, pero hay mecanismos que nos ah, generan una reflexión en este sentido. Toda esta transformación constante, podemos definirle la mecanicidad de nuestra propia transformación, Sí, de pero alguna tú fíjate, manera, fíjate lo que estás diciendo, porque ahí te ajá, lo voy a rebatir con lo que estás diciendo solo. sí, ¿Qué mueve al motor de la transformación? Lo pues mueve, ¿qué lo mueve? Lo mueven dos cosas, sí, o el deseo, sí, el placer y sí, huir del sufrimiento, ¿ok? sí, sí. Bien. Si tú tienes una persona que no puede sufrir y que es completamente inmune a la felicidad, ¿tú crees que se va a mover algo? Pues mientras tenga un cuerpo, sí, porque eso es a lo que voy. Bueno, lo podrá, vamos a ver, lo podrá hacer porque le apetezca, pero él no se va a mover por moverse. ¿Por De qué? acuerdo. ¿Para qué? ¿Me estás Pero entendiendo? Quiero me decirte que no refiero, tiene, la persona, cuando se libera, ya deja de tener lo que es la motivación, porque claro, motivación viene de lo que es emoción, que es lo que está antes del movimiento, emotio, ¿vale? sí, Lo que está antes del movimiento. ¿Por qué? Porque ya carece de emociones. sí, Al no tener emoción, ese no se va a mover. claro. Pero lo quiero poner en este sentido. El efecto de la transformación del ser humano cuando hace contacto con todo esto y si pudiera ir creciendo, el efecto que causara en el colectivo, No tiene, no hay. No hay. Es que esto, la gracia de esta historia funciona así. Es decir, cuando alguien se libera, ¿sabes? sí, Es como, él simplemente es como, desaparece. sí, desaparece. Desaparece. Es O decir, sea, no juega en en los no mismos juega con nadie, términos. no le interesa. Sí, No le interesa. ¿Para qué? ¿Para ok. qué? O sea, ¿para qué? O sea, es desgastante ver a la gente que se está moviendo por placer, por deseo, por odio, por. Y esta gente, o sea, los ves que están todos en un sueño, en pesadillas, todos durmiendo. Sí, Tú haces la sí, idea de lo del la matriz, están todos durmiendo. Tú sí. estás despierto en un dormitorio gigantesco y dices, ¿qué Entonces, hago yo con la esta gente? respuesta sería más bien que estas enseñanzas son en lo individual y Totalmente. no permanecerán en lo colectivo. Esa sería la No, respuesta. no, es que el asunto aquí es que hay alguien al que lían y ese sí enseña a gente, a cada uno que se enseña, a Dios muy buena, ese se despierta. Pero hay uno que va despertando, bueno, despertando, si se va a despertar, porque el que se despierta, que se va a despertar. El que no se va a despertar, ya le puedes hacer lo que quieras, que no se despierta. Pero una vez que uno se ha despertado, adiós, ¿eh? Sí, No cuentes sí, conmigo para nada. sí. Es que Muy no es bien. algo que digo, oye, encuentro algo que me mueve a mí, pues esto me hace feliz, te va a hacer feliz. No, no, esto no te hace feliz. Esto ves que esto es una porquería y la forma de acabar con la porquería. Y ya Sí. está. O sea, y no hay que nada que te mueva. No hay nada que te diga, me Sí, da ya pierdes el esto miedo. seguramente va a abrir más temas en nuestras siguientes conversaciones que hemos venido teniendo. Eh, de lo que hemos platicado para el texto en tu autoría, ¿cuáles serían de alguna manera, para que los amigos estén pendientes, un eje conductor del principio a fin del texto? Sí, podríamos empezar. A mí me gustan los libros, empiezo cuando tengo una imagen. Y luego ya sale, ya empiezas a tirar de libros, sale todo. El tema del árbol del bien y del mal, que es como una referencia, no sé, a nivel subconsciente, viene genial para describirlo. Es decir, cuando el ser humano tenía contacto con Dios, bueno, con los dioses, ¿sabes? Y vivía estupendamente y vivía en pelotas, vivía desnudo, no tenía ningún problema, ¿vale? Y eso me Sí, remito, pues, no sé, a los neandertales o por ahí. Vivía sí. estupendamente. Y de pronto, un día, pues le dio por decir, bueno, vamos a hacer la ciencia. Y mete la ciencia y ya se estropeó todo. Pierde el contacto con la realidad, porque perder el contacto con los dioses es perder el contacto con la realidad. ¿Ok? Que eso es lo grave. O sea,
Tener contacto con los dioses no es que tú estás así y tienes un plus. No, no es ningún plus. ¿Ok? Estar en contacto con los dioses es lo normal. Lo que no es normal es que tú no tengas contacto con los dioses, que te sueñe a ti, ¿no? ¿Cómo Es que al los dioses? revés. Dice, Sí, tú estás muy mal. sí, Que no sabes lo que es eso, estás muy mal. sí, Y lo malo es que no sabes lo mal que estás. Y sí, ese es el problema, cuando pierdes el contacto con la realidad. sí, Porque aquí hay un montón de planos y un montón de gente, lo que digo, hay más dioses que gente, ¿eh? Y es lo que hay. Pasa, no están en todos los sitios. Unos están en un lado, otros están en otro. Y aquí, bueno, pues, no sé, hay mucha gente, por ejemplo, lo más normal es tener contacto con los espíritus. O sea, hay mucha gente que hace viajes astrales, que se encuentra con petas, que son espantosos y horrorosos. Mucha gente. Porque, además, te compras un libro barato como el Tú para siempre, los San Rampa, y en el tercer capítulo ya te está diciendo cómo hacerte un viaje astral. O sea, te lo hace y empiezas a ver todos los fantasmas que andan por ahí. sí, Conchos, que tampoco es tan difícil, que es un ejercicio que tarda 10 minutos en hacerlo. O sea, sí. y el ver los dioses, no es que tardas un poco más, pero ya está. Pero no es una cosa que sea algo que yo te enseño que tú no tienes. No, no, no. Yo te resucito a ti una característica que tú tienes, te enseño cómo se hace. Cuando ya sabes hacerlo, no te tengo que explicar más, ya la sabes hacer tú. Ya que te voy a explicar, ya sabes hacer. Sí, ya lo estás Es porque la experimentando. tienes tú, no es que yo te la enseñe. Claro, Yo lo que tengo que hacer es hacer que tú te des cuenta cómo activarla, pero es claro, tuya. claro. Y claro, el Bueno, tema es que si tú lo tienes la capacidad y no la estás usando, ¿qué onda? muy bien. Pues ahí está esta experiencia que pondremos de alguna manera en un texto para compartir De alguna reflexiones, manera no, una compartir, palabra detrás de otra. sí, de tal manera que pues quede en este ejercicio que podremos compartir con miles de personas cuando estos textos se liberan, uno realmente pues no sabe qué va a pasar. Tomás, te agradezco esta conversación, seguiremos conversando sobre este fenómeno, sobre esta experiencia del despertar, la esencia del budismo y seguir revisando frases, seguir revisando conceptos interesantes y pues ir a los textos, como tú bien nos recomiendas, hay que ir a ellos, hay que bajarlos. Realmente no son caros, amigos. Realmente ya revisamos los costos. Es un regalo de lo que se obtiene en relación a pagar la cantidad de dólares que están proponiéndonos. Se van a sorprender los precios. Realmente son regalos. Entonces, Tomás, muchas gracias por este conversatorio esta mañana. Vale, hasta luego. Y que esperen la sorpresa del texto muy Una pronto. cosa, los textos tienen precio por Sí, una razón. Si tú pagas, aunque sea $1 por algo, lo sí. vas a valorar. Sí, así Y si es. un día borras la computadora entera, eso que has pagado eso que has pagado $1, lo borro todo, pero esto no, ¿eh? Que esto me Sí, ha costado. Es sí, por eso nada más, ¿eh? sí. Así es. Así que no es un término de nada más que compartir. Punto. Sí. Tomás, muchas gracias. Tlaxcamati que en Nahuatl, muchas gracias. Y bueno, ya regreso al estudio para narrar la experiencia ayer del Temazcal. Gracias, Tomás. Vale. Buenos días. Bye. Bien, pues ya regreso a cabina para compartirles a ustedes. Precisamente el día de ayer tuvimos oportunidad de compartir la apertura del Temazcal en la Casa del Viento de su guardiana, Marilú Figueroa, la directora de Exposer y también la que recientemente ha conformado la Universidad de la Nueva Era, quien nos invitó con otros amigos como es Ariadna Tapia, una gran comunicadora, angelóloga, que está, por cierto, en Televisa todos los días, a mediodía. Juan Guerra, director de Cosmodanza y quien impulsa el Festival Quetzalcóatl en Amatlán, trabaja con las comunidades, con su dualidad, con su familia, para difundir nuestra cultura, quien va a tener una apuesta, por cierto, de teatro allá en Amatlán para el primer fin, desde el primer sábado de agosto. Y también, pues, Mauricio Macehual, que pues ha sido aliado por más de 25 años en Cali, México, cofundador de Casa México, y hoy que lleva Yo Soy Mexica, una página de Facebook que tiene más de 100,000 miembros. Pues tuvimos esta oportunidad de compartir esta ceremonia de apertura de la Temazcali y pues deseándole sobre todo a Marilú mucha fuerza,
mucha armonía para que siga trabajando en pos de la divulgación y del aprendizaje de nuestra maravillosa tradición y de nuestra cultura del Toltecayo. Eh, Está un video, dura 22 minutos. Les recomiendo que vayan a la página de YouTube de Mundo Holístico para que ahí puedan tener oportunidad de verla completa. Pero yo quisiera compartirles 2 minutitos, 3 minutitos a producción, agradecerle a Marilú y pues nada, nos vamos directo. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Muy buenos días.